Matías, bueno, justamente esto que decía Andrea, ¿qué responsabilidad y qué responsabilidad y cuál no tiene la usina respecto al aumento de tarifa? Bueno, a ver, en realidad ninguna, no interviene en lo más mínimo en lo que tiene que ver con la tarifa eléctrica. ¿No fija la tarifa? No, por eso es un poco contradictorio la declaración de la concejal Beatriz Fernández cuando dijo que nosotros habíamos anunciado que iba a ser de forma gradual. En todo caso, algunos de la usina podríamos haber dado nuestra opinión de cómo debería ser, pero en ningún caso podemos extralimitarnos porque no es competencia de ninguna de las distribuidoras de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires hay casi 300 cooperativas, 4 distribuidoras provinciales y un caso único como es esta sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, que es el caso de la usina. La tarifa, el cuadro tarifario es fijado por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que fue lo que sucedió el día viernes y por eso está publicado en el boletín oficial. Lo único que tuvimos nosotros que decidir, que tiene que ver con una cuestión más administrativa que otra cosa, que es que la tarifa, esta nueva tarifa, en vez de aplicarse a partir del día viernes, como salió en la resolución, se aplique a partir del día de hoy, por una cuestión de que si no se iba a facturar 26 días con una tarifa y el resto con... Más complejo. Muy complejo. Por lo tanto, la nueva tarifa empieza a correr desde el día de hoy y la gente la va a estar pagando los vencimientos los primeros días de mayo. Bien. Bien. ¿Podemos recordar el aumento que van a traer estas tarifas? Sí, nosotros lo que hemos hecho recién, digo, esto varía y cuando estamos hablando que se entienda que estamos hablando de valores promedio. Podemos decir que el grupo más grande de usuarios, el grupo de residenciales, va a tener un aumento que ronda el 110, 115%. Bien, las casas. Sí, alrededor de 160 pesos aproximadamente por mes. Ese es el aumento. En el caso del comercio y la industria varía significativamente esto, en el caso de la industria más porque tiene que ver con la potencia, pero dos temas muy importantes. Uno es que aparece lo que se denomina la tarifa social. Sí, a ver, minuto. Estos 160 pesos, si yo pagaba 200, ¿no? Por megawatt, ¿no? El consumo, sin los impuestos. Bueno, no, con impuestos. No estamos diciendo el valor final. Es que pagaba 200. Voy a pagar 360. No, de 200 va a pagar 430, 400. Estamos hablando de un 110%. El que paga 200 va a estar pagando 420 pesos aproximadamente. Bien. Te quedaste tan... A ver, hay dos no, porque cuando es 260 pesos... No, por eso estoy hablando de promedio. Por eso digo, podemos decir que el promedio es un 110%. Hay dos cuestiones que me parecen muy importantes para los usuarios. La primera es que aparece el precio estímulo y aparece la tarifa social. ¿Qué es? Vamos en principio. Vamos por el precio estímulo. El precio estímulo es una bonificación que se le hacen a aquellos usuarios que respecto a igual mes del año anterior consumen menos. Entonces, aquellos que consumen un 10% menos, estamos hablando siempre de usuarios residenciales, ¿no? Sí. Aquellos usuarios que consumen un 10% menos, el aumento va a ser de no más del 40%. Va a tener un aumento, pero significativamente menor. En el caso de aquellos que disminuyan respecto al año anterior un 20% o más, ahí el aumento no va a llegar al 20%. O sea, significativamente... Eso es muy importante. Es muy importante, o sea, prácticamente no van a tener incremento. Y después aparece la tarifa de interés social. La tarifa de interés social tampoco en esto lo determina la usina. A la usina le llega un padrón que de hecho ya no llegó y lo que estamos haciendo es depurándolo. ¿Quiénes van a incluirse? Esto es una resolución que se tomó a nivel nacional. Hay algunas características que tienen que tener aquellos que reciben planes sociales, las personas que trabajan en el servicio doméstico, los jubilados que cobran menos de 2 mínimas, los asalariados que cobran menos de 2 mínimo vital y móvil, los discapacitados. Esas son las condiciones para, digamos, para ser beneficiarios. Ahora, hay algunas otras causas que excluyen. Por ejemplo, cualquiera de estas personas que esté incluida, pero que tiene más de una propiedad, o que tiene un vehículo de menos de 15 años, o que tiene una embarcación, bueno, hay una serie de exclusiones para esos casos.
De todas maneras, podemos decir que en el caso de Tandil, prácticamente nos está dando que un cuarto de los usuarios, es decir, 1 de cada 4, prácticamente van a tener tarifa de interés social. ¿Cuántos usuarios hay? Sí, digamos, en residenciales alrededor de 50.000. Bien, sí, ayer Carito creo que nos hablaba de un universo de 13.000 personas más o menos que podrían estar... Eso, 12.500 da en números redondos, digo, Sí. si sacando, es un cuarto. ¿Y esa tarifa de interés social qué aumento tiene? Bien, esa tarifa de interés social no tiene costo de energía, por lo tanto solo va a pagar un mínimo valor de algunos cargos fijos y algunos impuestos muy particulares. En realidad, comparado con lo que ese usuario venía pagando anteriormente, no es que va a tener aumento, sino que va a tener una disminución. Va a pagar menos. Va a pagar menos. No va a pagar lo que gaste. Sí, a ver, no. Mientras no gaste 300 kilowatts, Ah, correcto. digo, si siguen, bueno, esa es otra causal, aquellas tarifas de interés social que estén por debajo de los 300 kilowatts. Ah, eso sí. Si es tarifa de interés social, pero gasta más de 300 kilowatts, en ese caso paga tarifa normal. Deja de serlo. ¿Y por qué se fija en 300? ¿Cuál es el promedio que gasta una No residencia? llegan a los 200 y pico de... 300 es un buen corte. Siempre se utilizó así para hacer la separación entre cuando uno tiene que tomar este tipo de medidas. Bien. Es un valor acorde. Bien. Bien. Bueno, es interesante. Surgen preguntas que vamos a ir haciendo, como por ejemplo, ¿qué pasa con la tarifa de interés social si hay que inscribirse o uno aparece automáticamente? Nosotros, una vez que esto esté depurado, que no va a ser más allá del día de mañana, digo, todo esto ha sido bastante rápido, el usuario va a poder entrar a la página web de la usina. Ajá. Y ahí va a haber un listado con su número de usuario que aparece en la factura, lo ingresa y ahí se va a determinar si su tarifa es de interés social o no. Correcto. En el caso de que sea, va a recibir la factura ya por el mes de mayo, ya con este concepto. En el caso que no lo sea y considera que tiene los requisitos para hacerlo, también hay un link que establece cómo inscribirse. Esta no es una decisión, repito, que va a tomar la usina, sino que va a ser tomada a nivel nacional. Perfecto. Así que eso va a ser a partir de mañana o pasado. Sí. Bueno, avísanos, así podemos darlo a conocer. Y aquí está toda la información, también la resolución por la cual se aumenta la tarifa. No hicimos la pregunta más obvia, si se quiere, que deberíamos haberla hecho al principio. ¿Por qué aumenta la tarifa? Bueno, en realidad... Porque hablar de a ver, Sí. vos no vas a dar las explicaciones, pero si vamos al llano, decir que la tarifa te aumenta el doble es un tema importante para cualquier bolsillo. Bien, la primera cuestión que tenemos que entender es la cuestión nacional. La verdad es que estos 12 años de gobierno kirchnerista han dejado el sistema eléctrico de Argentina totalmente colapsado. Y digo colapsado y no quebrado porque Argentina hace 4 años que no crece. Si Argentina hubiera crecido, es decir, las industrias hubieran estado trabajando al nivel que tienen que trabajar sin capacidad ociosa, hubieran demandado una energía que la Argentina no le hubiera podido dar y el sistema hubiera quebrado. O sea, en parte, esta crisis que se debe a 4 años sin crecimiento de nivel económico hizo que el sistema no quebrara, pero está totalmente colapsado. Y lo vemos cada verano, cuando con olas de calor, los usuarios prenden sus aires acondicionados, usan sus heladeras y aparecen los cortes. ¿Esto es falta de obras? Esto es porque falta de obras, falta mucha inversión en la generación, hoy estamos en el límite, tenemos mucha falta de inversión en lo que tiene que ver con la distribución. Y esto hace porque un modelo del gobierno nacional que destinó, por ejemplo, el año pasado 90.000 millones de pesos a subsidiar a lugares que realmente no correspondía. Cuando miramos la tarifa, también tiene un incremento significativo, el usuario no podemos desconocer que 100% en una factura es mucho, pero cuando vemos, hay una aclaración que después continúo, que hubo usuarios que no tenían subsidio o que lo rechazaron, o como el caso, por ejemplo, de los barrios cerrados, el country de Tandil no recibía subsidio. En ese caso los incrementos son de aproximadamente el 30%. Volvemos más normal, digamos, claro, a la inflación. ¿por qué? Porque ya habían tenido incremento en todo este tiempo, pero como el gobierno nacional decidió que no hubiera incrementos, hoy el salto es mucho más alto. Pero volviendo al tema de los subsidios, el año pasado el gobierno nacional gastó 90.000 millones de pesos en subsidios, pero fundamentalmente estaban en un solo ámbito, que era la capital federal y el Gran Buenos Aires.
Puerto Madero, Recoleta, Barrio Parque, Barrio Palermo, pagaban con, facturas de luz que no llegaban a los 40 pesos. Digo, esto no tiene, y en la mayoría de los casos además eran esos valores bimestrales. Esto era porque había una decisión de privilegiar esos lugares. Al romper esta situación que era inequitativa, y además estamos hablando de nuevo de 90.000 millones de pesos, que es muchísimo dinero, que el Estado estaba destinando en un foco que además el sistema eléctrico, si el sistema eléctrico funcionara, podía ser. Ahora, pero quebró. Y hoy se destina esa parte, buena parte, por ejemplo, ahora el gobierno va a salir a licitar mega, porque obviamente tiene que generar más energía. Y por ejemplo se lo está destinando 1.200 megas nuevos, van a ser de energías renovables, eólica, solar. Y me parece que cuando decimos de una vez por todas la Argentina tiene que empezar a modificar su matriz energética con energías renovables, que sea sustentable en el tiempo, tenemos que hablar con esto. Esto tiene un costo. Probablemente yo decía que estas cuestiones el gobierno nacional las tendrá que ameritar o compensar con otras medidas, como tiene que ver con cambios de escala en ganancia, como tiene que ver probablemente con algunos cambios impositivos en el IVA, en algunas modificaciones. Hoy veremos al presidente cuando haga los anuncios en el Congreso, seguramente algunas de estas cuestiones las va a plantear. Matías, han llegado muchos mensajes que los vamos a leer después de la pausa, algunas respuestas que va a poder dar Matías, y si no se puede dar respuesta, no se puede, pero me parece que todo lo que ha llegado lo va a poder responder Matías. Compartiendo el espacio de desayuno con el contador Matías Iguale, presidente de Usina. Matías, bueno, ¿cómo entienden que va a repercutir esto en el bolsillo de la gente, también en el servicio? Porque se está tratando de emparejar, ¿no? Pero también se necesitan fondos como para invertir, para tener más obras, más tendido eléctrico. Sí, a ver, primero para la usina lo que se necesita es compensar fondos que no se tienen. Hoy la realidad es que todas las distribuidoras, incluida la usina, han tenido pérdidas estos años, pero no solo pérdidas económicas, en algunos casos endeudándonos con el proveedor de la energía, en el caso de la usina debe más de 30 millones de pesos, sino también con déficit en la inversión. Nosotros reconocemos que más allá de que el servicio es bueno y tenemos un buen reconocimiento de los usuarios, hoy al ritmo que crece Tandil hubiera sido necesario el año pasado invertir 9, 10 millones de pesos más de los que se invirtieron. Y esto es producto que los fondos no estaban. Primero porque no había tarifa, pero lo que dijo el gobierno nacional que lo iba a subsidiar, en parte dijo, bueno, ante el aumento de salarios, al aumento inflacionario de los costos, le vamos a transferir a cada distribuidora tanta plata. En el caso de la usina se le deben 18 millones de pesos por la convergencia tarifaria. Y esto tiene un costo, obviamente que se resintió la inversión, se resintieron, bueno, el pago a proveedores. ¿Y las obras se realizaron? Sí, se van realizando las obras, uno trata de administrar la crisis fijando prioridades. Pero probablemente una obra que para nosotros era muy importante, que tiene que ver con un enlace de lo que, para que la gente lo entienda, donde está Trasba, a una subestación que tenemos ubicada en la calle Santa Marina, que es una obra subterránea a valores de hoy de casi 15 millones de pesos, la teníamos que haber terminado casi hace un año y hoy nos está faltando el último puchito del cruce de ruta para terminarla. Estas son las cuestiones que uno va fijando. Probablemente tendríamos que mejorar en todo lo que tiene el microcentro, con subestaciones, con transformadores nuevos, más grandes, pero bueno, esta era la situación y el modelo que se ha planteado durante 12 años. Esto obviamente que se siente, yo entiendo que los usuarios, un aumento del que estamos hablando es significativo. También lo que hay ahora es un blanqueo de una situación que era totalmente irreal. Matías, ¿se compensan los valores de lo que vamos a pagar en Tandil con Capital Federal o todavía queda una diferencia a favor de ellos? No, se está tendiendo a regularizar, por lo menos en el costo de energía. Hoy hay un costo de energía único para todo el país, por lo tanto... ¿Y desaparece el subsidio o baja estrepitosamente? No, a ver, en realidad... baja el subsidio, pero hay un subsidio encubierto que tiene que ver con la generación. Hoy la generadora o Camesa, que es la que nos vende a nosotros, fija un valor de 320 pesos y 700 para los mayores consumos, el valor del mega. La realidad es que esos valores son los que en su momento había planteado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner allá por el 2010 como los valores de generación. Y se utilizaron eso porque ya
había hecho todo el proceso previo. La realidad es que generar un mega hoy en Argentina sale bastante más que eso. Ajá. Por lo tanto, el Estado sigue subsidiando en buena parte. Obviamente que la brecha se va achicando, y la apuesta para los próximos 3-4 años, en palabras del propio ministro, es que esto se regularice, y fundamentalmente, volvemos, a nosotros nos parece central, y la usina en esto ha ido un paso adelante que tiene que ver con explorar las energías renovables, ¿no? Nos preguntan acá, ¿qué pasa con las pensiones graciables? ¿Entrarán dentro de la tarifa social? Sí, ahí el límite lo ponen las dos, cobrar dos jubilaciones mínimas. Y no estamos hablando por grupo familiar, estamos hablando siempre por usuario. Esto es importante. Por usuario. Bien. El usuario que lo tiene... pensionados también tendrán la tarifa de interés social, la misma respuesta. Sí, digamos, hay mecanismos que están adentro y después hay cuestiones de exclusiones. Digo, si una persona tiene un auto con menos de 15 años de antigüedad a su nombre, esa queda excluida. Queda excluida. Si tiene 2 propiedades... Y lo mismo con el consumo. Si consume más de 300 kilowatts, paga tarifa normal. Por más que sea pensionado, que sea discapacitado, que reciba un Seguro plan social. Sí. Correcto. Bueno, acá hay alguien que intenta mandar un mensaje del celular terminado en 8291 que no termina nunca de llegar el mensaje. ¿Qué pasa con los que se sigue? Que no, claro, no está claro el mensaje, por eso no lo podemos te pedimos leer. disculpas. Y bueno, después pregunta Darío, ¿qué pasa con los que siguen colgados de la luz? ¿Tendríamos que hacer lo mismo, es decir, colgarnos de la luz? Claro, bueno, primero que a vos te van a enganchar. También, ¿no? A ver, primero que esto es un delito, digo, colgarse es un delito. Nosotros, la usina tiene un servicio de guardia que estas cuestiones las alerta, más porque además en muchos casos significa un riesgo eléctrico la forma en que estas cosas se hacen, y obviamente que estamos desconectando a diario muchas conexiones. Y reciben denuncias inclusive anónimas. Sí, ¿no? Se reciben las denuncias, son los propios vecinos y se corta el servicio. Pero bueno, esto es ir atrás del delito. Claro, ¿no? Darío, si sabes de alguien, bueno, comunicate con la usina, que lo podés hacer de manera anónima. Lo podés hacer de manera anónima. Esta es una pregunta muy general. Buen día, pregunto, para entender, si yo hoy pago 300 de luz, ¿paso a pagar 600? Preguntan. Podemos decir como en términos generales que sí. Que sí. A igual consumo. A igual consumo, claro, o mayor consumo que el año anterior, no siendo beneficiario de la tarifa de interés social, no tratándose de un comercio, no tratándose de una industria, los residenciales podemos decir que en líneas generales es eso. Excepto que te pongas a ahorrar luz y gastes menos que el mismo mes del año pasado, donde vas a tener un significativo, no digo descuento, pero va a ser el aumento muchísimo menor. Claro. Va a tener un descuento respecto a la nueva tarifa. Ahí está. Ahora, la usina dentro de su página tiene algunas recomendaciones, ¿no? Para la gente, por ejemplo, no sé, alguien que diga, bueno, el gas también va a venir con un montón de aumento, voy a comprar un aire frío-calor para tener, ¿y cuál puedo comprar? ¿Hay recomendaciones? Sí, hay recomendaciones, y esto se debe a que también, ahí vos lo mencionabas, Andrea, está tan roto el sistema energético en Argentina que desde hace unos cuantos años los argentinos estamos utilizando todos mecanismos eléctricos para calefaccionarnos, y esto hizo explotar. El otro día escuchaba que en los últimos 4 años se han vendido casi 8 millones de aire acondicionado o frío-calor. Todos puestos al mismo tiempo en funcionamiento significan 2 atuchas. Qué bárbaro. Claro. Por último, en la zona de la producción, industrias, empresas, ¿cómo afecta el aumento? Bueno, ahí varía porque hasta ahora se pagaba un único valor, digamos, mayorista sin importar energía y potencia, esto se desglosa, por lo tanto, aquellas industrias que requieren una mayor potencia, el impacto en algunos casos puede ser mayor. Nosotros, más allá de la comunicación que hoy estamos dando a través de ustedes a todos los tandilenses, hemos convocado a partir del día de mañana a las principales industrias, las más afectadas, así como también a la Cámara Empresaria, PYMET, Sociedad Rural, al Consorcio del Parque Industrial, para detallar y hablar los temas puntualmente, porque nos preocupa obviamente como proveedores esa situación. Pero ¿se puede hablar de un promedio? No, también, a ver,
En promedio, si no va a haber una mayor potencia, podemos hablar de un 120, un 130%, pero en algunos casos puntuales el incremento puede significar hasta un 180%. Claro. Bueno, hay que pensar que después todo esto se es trasladado al costos, ¿no? Sí. A ver, en el caso de la industria es más difícil porque fundamentalmente la industria metalmecánica trabaja con un sistema de órdenes abiertas que quien generalmente las automotrices fijan el precio, por lo tanto, lamentablemente, por eso era una preocupación que fue uno de los temas centrales que charlamos el otro día con el ministro Elustondo, que hizo una recorrida, era cómo se atienden estos casos de la industria metalmecánica donde no pueden trasladar a los precios que ya venían fuera de competencia. La realidad es que la devaluación en Brasil ha dejado fuera de competencia a todo el sector, ajuste, ¿no? a todo el sector, por lo tanto, cuáles eran las medidas que se pueden ir adoptando, se planteó algún sistema impositivo que baje los impuestos para esos sectores asociado a este incremento en la tarifa eléctrica. Matías, siguen llegando preguntas muy similares, pero me parece que es importante reforzar los conceptos. Recién encendí la tele, parece que estaba ahorrando. Dice, si consumo menos de 100 kilowatts, ¿cuál es el aumento que pagaré? ¿Querés recordarlo? No, a ver, los aumentos en general, la primera diferenciación lo tenemos que hacer si es una tarifa de interés social, que si quieren lo repasamos, son aquellos los jubilados, los que reciben jubilados con menos de dos jubilaciones mínimas, los asalariados con por debajo de 2 mínimos vital y móvil, aquellos que reciben algún plan social, los del servicio doméstico, discapacitados. Si tiene estos requisitos y no alguna de exclusión, más de una propiedad, vehículos con menos de 15 años y demás, tienen tarifa de interés social. En ese caso, prácticamente, o mejor dicho, va a pagar a igual consumo que el año anterior, va a pagar menos que lo que venía pagando. Bien. Si no está dentro de la tarifa de interés social, lo primero que tenemos que ver es si logró ahorrar o no respecto al año anterior. Si logró ahorrar, el aumento en ningún caso va a superar el 30-40%. Si consumió más que el año anterior, por más que tenga consumos bajos, pero consumió más y no es tarifa de interés social, el aumento va a rondar el 100%. Bien, y acá pregunta Mabel, yo pagué ayer 250 pesos, ¿la próxima será de 500? Bueno, si no estás en ninguna de estas cuestiones que dijo Matías, aproximadamente sí. Y tampoco va a ser la próxima. Recordemos que lo que pagó, probablemente lo que pagó ayer es el consumo de diciembre, la que va a estar venciendo en el mes de abril. No. La de marzo, que empieza a correr hoy y que es la que va a tener aumento, va a pagar en mayo. Claro. Todavía tiene una más, que es la de el mes de abril. La que va a pagar en abril, que es el consumo de enero. La que probablemente haya pagado ayer es el consumo del mes de diciembre. Correcto. Matías, por último, y ya estamos pasados, ¿qué pasa con el campo? Hay sectores del campo que distribuye la usina y hay sectores del campo mínimos. Mínimos porque y hay otros que corresponde Cretal. Los impactos son iguales, digamos, tanto así como la usina no fija tarifa, Cretal tampoco. Esto se ha determinado a nivel o sea, que se supone que los aumentos que tendrá serán en el caso de las cooperativas, no particularmente de Cretal, digo en general de las cooperativas, se utilizó, llamémosle, un artilugio que es la cuota de capital. Cuando uno ve cuánto es la tarifa que se pagaba, por ejemplo, en Navarría, para hablar de situaciones similares, o en Azul, comparado con Tandil, el valor que se pagaba de la electricidad era casi del doble que lo que se pagaba acá. Esto porque al no recibir los subsidios, la situación era igual, pero tenían la facultad de cobrar la cuota de capital. Entonces, adentro de la factura aparecía una cuota de capital que era bastante grande. Lo que ha pedido la gobernadora es que con este incremento tarifario las cuotas de capital vayan o se reduzcan a cero. Esto no tiene impacto para el caso de la usina, por eso la situación puntual de la usina era de mayor crisis incluso desde el punto de vista financiero, no del servicio, porque estamos contentos con el servicio que estamos prestando. Matías, te agradecemos mucho y te vamos a seguir molestando. Quizá haya cosas que afinar y dudas que surjan. Sí, para las dudas que aparezcan y probablemente ojalá dentro de un tiempito, ya cuando estemos cumpliendo los 80 años, podamos venir a dar alguna buena noticia que tenga que ver con fundamentalmente... No pagar más la luz. No, pero fundamentalmente sí poner, nosotros hemos puesto para este próximo año explorar la cuestión de las energías renovables como un tema central de nuestra empresa, así que ojalá podamos, y hoy se va a poder avanzar porque realmente ustedes recordarán que hace un tiempo nosotros tuvimos el privilegio de invitar y que recorriera el embajador de Estados Unidos y la visita de Obama, uno de los temas centrales tiene que ver con las energías renovables, ya lo había contado el embajador
y había tomado el modelo Tandil como una experiencia interesante a imitar, pero la verdad es que con estos nuevos valores de generación, hoy la situación empieza a equilibrarse. Antes nosotros comentábamos que ponerse a generar, o incluso en términos particulares, una casa, poner paneles solares o alguna cuestión eólica, implicaba que la inversión se recuperaba en 50, 60 años, algo que no sucedía en el mundo. Hoy la cuestión empieza a equilibrarse y nos empieza a motivar a todos a pensar en serio en el medio ambiente, en la energía renovable y en el país y que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos. Matías, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Matías Ibale charlando con nosotros aquí en Tandil Despierta. Andrea, nos encontramos en un ratito. ¿Apago la luz antes de Apague la irme? luz cuando se vaya, No. por favor. Pausa, ya seguimos.